Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, Esteban, vamos a ver lo que nos trae Pedro Matos en la evaluación del año 2016, seguridad social, el tema de Haití, República Dominicana. Vamos a comenzar con la seguridad social. Pedro, ¿cuáles fueron a tu juicio los elementos relevantes en el 2016 en materia de la seguridad social, que es un tema trascendental en el país? Buenos días a los amigos televidentes. Yo pienso que la seguridad social ha jugado su etapa pionera con la ley 8701 y ha avanzado bastante. Pienso que se ha hecho un trabajo. Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas afiliadas, pero ya llegó el momento en que esa ley necesita una modificación. Ese es uno de los retos del 2017. Son los retos del 2017, de acuerdo a las informaciones que hemos recogido. La modificación de la ley podría traer buenas nuevas, incluyendo que hasta ahora el plan es de capitalización individual. Eso significa que si una persona tiene poco dinero ahorrado para su pensión, va a recibir solo lo que tenga ahorrado. La idea sería de que el plan sea el plan de reparto, que en función de la capitalización colectiva y en base al crecimiento de los fondos, pues entonces el pensionado recibiría mayor cantidad de recursos para vivir los años que le quedan de vida. Otro elemento importante es que, de acuerdo a lo planteado, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales quedaría administrando los riesgos laborales. Ese es un tema muy importante porque entonces no entraría ahí el plan que tiene que ver o el riesgo de salud. Nosotros siempre hemos sido reiterativos de que el tema de riesgo laboral, ese tema hay que reenfocarlo. ¿Por qué? Porque hasta ahora hay miles y miles de millones de pesos acumulados ahí y eso indica que dentro del plan, dentro del valor que le corresponde o el porciento que le corresponde a esa área, pues aparentemente está más elevado. No así en el caso de la salud, que hasta ahora solo le asignan en el plan básico a las personas 8,000 pesos anual, cuando solo una receta vale 3,000 y 4,000 pesos. O sea, yo pienso que ese es un elemento que debe enfocarse en la modificación de la ley y ese es un reto para el año 2017. Otro tema interesante es que, de acuerdo a lo planteado o a las informaciones que hemos visto, en el caso de los hospitales, pues ya habría una forma de pagar los servicios, como dicen, prepagados y eliminar un poco el subsidio, en este caso al seguro SENASA. También hay un enfoque para que los empleados públicos estén todos en SENASA. Eso no sería negativo, siempre y cuando SENASA siga siendo un seguro competitivo, que no tenga nada que envidiarle a los otros seguros. Otro elemento importante que se debe tomar en cuenta, incluso para el año 2017, en lo que tiene que ver con la administración de los recursos que van destinados al servicio de salud, a los seguros de salud, es que se enfoque en un gobierno digital. ¿Qué es un gobierno digital para los amigos televidentes? Normalmente el término gobierno en este país se asocia mucho al poder ejecutivo, pero un gobierno digital puede ser aplicado también al sector privado, es decir, cómo yo enfoco... Es que el sector privado tiene su gobierno cómo digital. Yo enfoco... ¿Está digitalizado? Cómo yo enfoco la administración en base a un sistema electrónico que deje un poco de lado la decisión personal, que sea electrónico, que esto agiliza más los negocios, incluso en el sector farmacia. Son miles y miles de millones de pesos que las ARS deben pagar por el concepto de la compra de medicamentos, pero resulta que en las farmacias más importantes de las grandes ciudades lo que hay es una fila. Entonces, los empleados tienen que pedir un permiso de 2 horas para poder aplicar
poder pagar el medicamento con la asignación que le tiene el seguro. Yo pienso que eso debe estar ya al estilo banco. Aquí hay bancos que son punteros en cuanto a gobierno digital. Bancos que tú con la tarjeta, con el chip, tú pagas todo, haces transferencias. Yo pienso que el seguro, y ese es uno de los retos que debe tomarse en cuenta para el 2017, cada asegurado debe tener una tarjeta con un chip, que solamente haya que pasarlo en la farmacia para que en cuestión de minutos se sepa lo que tiene asignado ese afiliado y con qué cuenta y qué puede comprar. Si logramos eso, yo pienso que la seguridad social está revolucionando y va avanzando. Otro tema interesante y que debe ser también analizado es el tema que tiene que ver con las pensiones a las personas, o el seguro, mejor dicho, a las personas que son pensionados. Pienso que es un tema que se está resolviendo y todos los elementos deben ser tomados en cuenta para el año 2017 o en el momento que se esté discutiendo la ley. Eso en cuanto a la seguridad social. Pero yo le quería, porque Esteban tiene un tema que es muy importante dentro del análisis del 2016. Pedro, ¿tú no crees que aquí estamos sufriendo de reformitis y que eso le complica a las finanzas públicas, tantas reformas, tantos organismos creados? Por ejemplo, aquí en la llamada era de Trujillo, de la dictadura, se creó el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Sin embargo, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, con una red de policlínicas, segmentado para importantes sectores del país, prácticamente ha sido desmantelado en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y siguen creando figuras y crearon el Sistema Nacional de Salud, que es una especie de un Ministerio de Salud Pública paralelo. ¿Tú no crees que aquí estamos sufriendo de reformitis? Un día de esto vamos a encontrar que van a reformar hasta el Palacio Nacional. La forma que tienen los países de desarrollar sus instituciones es ir ajustando las instituciones en función de la necesidad de la población. Es un hecho ya que la seguridad social es necesario reformarla. Y los puntos que nosotros puntualizamos en este momento. Sí, pero yo digo, ¿por qué cerrar? ¿Por qué conspirar contra el seguro social? No, pero en el caso del seguro social no se está conspirando. Nosotros hemos sido de opinión, incluso en este programa, que el servicio de salud debe ser tomado, debe ser un servicio que combine, yo diría, el aporte social con el aporte privado. Es decir, si tomamos como modelo el servicio de salud de un país desarrollado, tú tienes dos opciones: o eres asegurado por el sector privado y con el seguro tú pagas todos tus servicios, o eres subsidiado por el gobierno en el momento que va a un hospital a recibir servicios, pero al hospital hay que pagarle ese servicio. Porque se ha hecho un negocio con la salud. Bueno, quizás, un negocio con la salud. En este momento, ¿y el Estado qué es lo que hace entonces? Quizás en este momento en la reforma se puede tomar en cuenta todas esas debilidades que hay, porque incluso en el caso de las administradoras de fondos de salud, hay un 30% que se le asigna a ellos. Entonces, esas desviaciones hay que corregirlas. Yo soy de opinión que siempre y cuando sea necesario una reforma para bien de la población, hay que entrar en ella, desarrollarla y buscar la forma de que sea lo más institucionalizado posible, que al final es lo que la población espera: mejor servicio y que las instituciones no dependan tanto de la mano del hombre, sino de normas, procedimientos dentro que ayuden a fortalecer esa institución. Pedro, no quiero que termines tu segmento sin conversar un poco sobre este anuncio que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Miguel Vargas Maldonado, sobre un acuerdo tripartito entre la República Dominicana, Haití y Estados Unidos, que ha de contribuir con el desarrollo o el mejoramiento de la relación comercial de República Dominicana y Haití, y que ha de marcar tal vez una diferencia en cuanto a las relaciones bilaterales a partir del año 2017. Háblanos un poco de ese acuerdo. Sí, nosotros siempre hemos sido de opinión que en que las relaciones entre República Dominicana y Haití hay que fortalecerlas, y que lo que inició como un mercado informal hay que irlo ajustando poco a poco por la cantidad de millones
de pesos que se exportan o de dólares. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares ya de exportación y es necesario que esas relaciones se sigan fortaleciendo. En el almuerzo de la Cámara de Comercio surgió una información que yo diría que es una información muy buena si se toma en cuenta las intenciones de un acuerdo tripartito que se firmó entre República Dominicana, que fue en la ciudad de Texas, Estados Unidos, Haití y Estados Unidos. Estados Unidos va a proporcionar el apoyo yo diría, de la experiencia en la frontera de los policías que le dan seguimiento a la seguridad en esa frontera de Texas con México y Estados Unidos para fortalecer precisamente la frontera entre República Dominicana y Haití. Otro apoyo que va a recibir es el relativo a fortalecer las instituciones que tienen que ver con aduana. Algunas empresas que también tienen, que pudiera funcionar de manera bilateral, que ese tema hay que ponerle ojo. Yo entiendo que pueden haber empresas en el lado de Haití y en el lado de República Dominicana. No, el término bilateral desde el punto de vista empresarial no lo entiendo mucho. Y fíjese que ese es el área en que yo me desenvuelvo. Quizás me luzca mucho como a una intención de cierta fusión. El otro tema es 3 hospitales bilaterales también. También tiene sus incógnitas, porque ahí el gobierno dominicano aportaría el personal, según lo leído, el personal médico y administrativo, y me imagino que los recursos para construir los hospitales vendrán del apoyo de Estados Unidos. Tiene algo interesante. Pero le hago la pregunta, ¿los hospitales los van a construir del lado de Haití o de este lado? Porque que siempre quieren decir que sea de este lado. Solo apuntan que son bilaterales. Me imagino que estarán en terreno dominicano o en terreno haitiano. Lo importante es que una contribución del gobierno dominicano, el personal médico y el personal administrativo. ¿Qué tiene de importante los hospitales en la frontera? Bueno, evitaría que las epidemias se trasladen rápidamente de un lado a otro. Si se contamina o alguien se infecta en una frontera o la otra. Pero todas esas mujeres de Haití que vienen aquí a los hospitales de Santiago, de la capital y otros puntos, ¿van a seguir, pariendo en esos hospitales o se van a quedar en los hospitales de la frontera? Sí. Ya el tema ahí es más social. Vamos a ver el tema económico. También algo... Usted como que le está huyendo, señor Matos, a la pregunta. ¿Van a parir en los hospitales de los pueblos o van a parir en los hospitales de la frontera? De acuerdo a la intención del acuerdo, si los hospitales se construyen en la frontera bilateral, se supone que para evitar ese inconveniente que se está dando, donde la mayoría de las haitianas pues vienen a dar a luz en los hospitales de Pedro Santana, Elías Piña, Jimaní, en toda la frontera. El otro tema interesante dentro de lo planteado por el señor canciller es que va a tratar de aperturar el Departamento de Comercio en las embajadas dominicanas en el mundo entero. Yo creo que hacía falta que un agregado comercial, si no lo hay, y si está, que comience a hacer su trabajo, porque yo diría que el talón de Aquiles de nuestro país, o yo diría el desarrollo pleno de la exportación en nuestro país depende del trabajo que hagan las embajadas. Yo diría que enhorabuena, hay que ver la parte positiva de este acuerdo y, como dice mi amigo Esteban Delgado, esperar que se ejecute para entonces luego saber qué tiene de positivo y qué tiene de negativo. Para mí tiene más positivo que negativo, aunque para finalizar, el presidente electo, apellido Morse, Juvenal Morse, empresario, es de la línea del expresidente Martelly. No nos podemos hacer muchas expectativas porque los grupos interesados, empresarios haitianos, van a seguir tratando de manejar la hegemonía del mercado interno haitiano. Por lo tanto, yo creo que hay que seguirse preparando para, si no se sigue impactando al mercado haitiano con las exportaciones, pues buscar otra fuente o buscar otros nichos de mercado donde exportar los productos dominicanos. Así que muchas gracias y nos mantenemos siempre a la vanguardia. Vamos a ver qué va a ocurrir en Haití.
firman muchos acuerdos, unos lo cumplen, otros no lo cumplen, y vivimos, o sea, con esa alta y baja diplomacia dominico-haitiana, como relaciones también de los políticos haitianos con la República Dominicana. Vamos a ver qué va a pasar en el 2017 con ese comercio, Esteban, que le hace mucha falta a este país. Así es. Vamos al cambio. Coloquio, el programa económico de la semana.